Pocos juegos se atreven a hablar de temas profundamente serios, cosas incómodas, de aquello que evitamos mirar. Mi hijo Lebensborn es uno de esos juegos, ambientado en los periodos de posguerra, luego de la Segunda Gran Guerra Mundial. Este juego nos pinta un retrato profundamente triste de la infancia de un niño marginado. El juego funciona como una especie de Tamagotchi moderno pero humano, con esos aires que recuerdan a los típicos juegos de cuidar a tu mascota, solo que esta vez ni es una mascota, ni tampoco un simple juego. Hola a todos, yo soy Uzi Banana, un amante de los videojuegos extraños, y el día de hoy les hablaré de uno de los juegos que más me ha dejado pensando en mucho tiempo, que nos deja un mensaje difícil de ignorar y que nos hace cuestionarnos cómo afecta el abuso a una persona. El juego nos pone en los zapatos de un padre, el cual adopta un hijo. Este puede ser un niño, Klaus, o una niña, Karin. La dinámica del juego es simple: debemos cuidar de nuestro hijo, alimentarlo cuando tenga hambre, prepararlo para llevarlo a la escuela, asegurarnos de que esté limpio y cuidar de su bienestar en general. El juego hace uso de estas dinámicas de juegos del estilo de cuidar a tu mascota que les mencionaba al inicio, las cuales, combinadas con los diálogos inocentes, hacen que tomemos cierto cariño al niño que está bajo nuestro cuidado. El juego comunica las emociones a través de las decisiones y elecciones que tomemos, como elegir una respuesta a las preguntas del pequeño, elegir la comida o preparar qué tanto lo arreglaremos antes de mandarlo al colegio. Mediante acciones cotidianas es que el juego comunica al niño el grado en el que su padre, es decir tú, el jugador, se preocupa por él. En este juego no tomamos decisiones para ganar, sino para cuidar, y durante los primeros días todo parece normal: preparar el desayuno, peinar a tu hijo antes de la escuela, escuchar sus pequeñas historias del día. Son momentos simples, pero son suficientes para olvidar que el mundo afuera puede llegar a ser muy cruel. Sin embargo, es aquí donde el juego toma un giro duro. Al principio son pequeñas cosas: una mirada diferente, un comentario en voz baja, un silencio incómodo en el salón de clases, pero con el tiempo, esas pequeñas cosas empiezan a pesar. Lebensborn es una palabra alemana cuyo significado es fuente de vida, pero al mismo tiempo también es el nombre que por allá de los años 40 tenía una organización ligada al partido nazi, cuyo objetivo era básicamente expandir a la tan afamada raza aria, la cual, según su ideología, eran aquellos que debían dominar por sobre otras razas. El Lebensborn proporcionaba ayuda financiera a las madres de estos niños de raza pura. Los niños Lebensborn eran cuidados en las mejores condiciones. Durante los años subsecuentes funcionaron como una especie de orfanato de calidad hasta que Alemania inevitablemente perdería la guerra, y con ello el destino de todos estos niños cambiaría radicalmente. Muchos serían dados en adopción, y una de esas tantas historias es la que se retrata en este juego. Los niños Lebensborn, luego de la guerra, serían segregados socialmente, serían considerados inferiores debido a toda la deuda moral e histórica que su país había provocado. El niño que adoptamos en este juego nos muestra esa segregación social, pues lo que inicia con entusiasmo como el ir a la escuela, conocer nuevos amigos o tomar clases, pronto se convierte en el infierno para nuestro hijo debido a sus orígenes alemanes. Nuestro hijo Lebensborn se vería pronto siendo objeto de acoso por sus otros compañeros, con burlas, golpes y un acoso físico que escala pronto de la peor manera, incluso por parte de sus maestros y al final por todo el pueblo, basado únicamente en los prejuicios raciales, resultado de la guerra. El juego nos da una mirada global de lo que el contexto histórico provoca a una minoría, como lo son los niños. Sin embargo, creo que el punto crucial más importante no está ni en la historia, ni en la guerra, y mucho menos en la palabra Lebensborn, sino más bien en la palabra hijo.
pues el juego, si bien nos hace tomar en cuenta el punto de vista del tutor, porque después de todo nosotros somos él, lo cierto es que un punto de vista muy interesante es el del pequeño niño, el hijo, pues el juego retrata de una manera muy sutil el abuso que este poco a poco va recibiendo y que va escalando hasta un punto sin retorno, dejándonos con una sensación de impotencia por no poder hacer algo más por aquel pequeño al cual se supone debemos cuidar. El juego es cruel. Nunca nos dice exactamente que nuestro hijo está siendo abusado, sino que nos deja detalles, pistas y piezas que nos revelan esto, pero a las cuales solo podremos acceder básicamente siendo buenos padres, teniendo la charla adecuada con nuestro hijo, procurando su bienestar por sobre la ira o por sobre el dolor que un hecho como un abuso puede llegar a causar. La parte más dolorosa de reflexionar sobre todo este juego son los pensamientos que el niño nos deja ver, pues al no asimilar un hecho de esa magnitud, este toma un pensamiento doloroso, porque cuando todo mundo te rechaza, es más fácil pensar que algo debe estar mal conmigo. La mente de un niño muchas veces no entiende o no puede asimilar lo que está sucediendo. Las burlas, el acoso y el mal al que se le somete no tiene explicación lógica para él. Es más fácil asumir que él está equivocado que pensar que los otros son los culpables, sobre todo cuando el responsable es una autoridad superior, como un adulto. La pieza final del juego y que le da sentido final a la historia es el rol que nosotros mismos asumimos, la del cuidador, pues nosotros, si bien al inicio pareciera que simplemente tomamos decisiones y que aunque nos esforcemos, en realidad nuestro hijo seguirá sufriendo de igual manera, dejándonos con una sensación de impotencia, lo cierto es que nuestras decisiones sí marcan una diferencia en el desenlace. No por nada el juego tiene varios finales, pues dependiendo de la elección de nuestras palabras, de nuestra empatía y del cariño con el que tratemos a nuestro hijo, es lo que marcará la diferencia en la vida de nuestro hijo y en el final del juego. El contexto histórico sobre el cual el juego se ve basado, si bien es importante porque nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas en este, en realidad puede ser también una excusa, porque el mensaje que un juego como Mi hijo Levensborn nos deja es simplemente atemporal, nos hace reflexionar acerca de un tema tan delicado, las problemáticas que no solo el niño enfrenta, sino también el tutor, nos pone en los zapatos rígidos de ser padre y nos lleva de la mano junto con un pequeño, no solo diciéndonos cómo afecta el abuso a un niño, sino cómo lo procesa y cómo también el entorno a veces crea las condiciones. Mi hijo Levensborn, si bien es un juego doloroso, es también uno de esos títulos que nos hacen ver ese lado humano, de la que muchos títulos carecen. Es un mensaje claro y directo sobre este hecho, una carta a esos pequeños que en aquellos años fueron víctimas de esa segregación social por simplemente su origen, pero además es también un mensaje universal que nos ayuda a reflexionar sobre cómo esto afecta a los más pequeños, a los niños. A veces olvidamos que estos no nacen odiándose a sí mismos, es un aprendizaje que el mundo les enseña, porque cuando un niño dice algo debe estar mal conmigo, normalmente no es él quien está roto, sino el mundo que lo rodea.